Vamos a seguir con un autor ya mencionado recientemente, Antoine, eh, escritor del Principito. Andrés, adelante. Está. Muchas gracias nuevamente, Benjamín y Montserrat, y también felicitar las excelentes exposiciones de Francisca y también del profesor Alejandro San Francisco. Bueno, desde este lado de la vereda me quedo muy chico porque primero no soy historiador y segundo soy ingeniero, entonces generalmente los ingenieros tenemos una cabeza súper cuadrada, pero bueno, una de las motivaciones de que me haya apasionado este autor, eh, y concuerdo también con la apreciación del profesor San Francisco, es que efectivamente cuando uno lee en el plan curricular el Principito en la básica, generalmente lo hacen leer ahora, bueno, cuando yo estudiaba en la básica, séptimo básico, sexto básico, uno se queda con esa sensación de un cuento más, un cuento más, un cuento bonito, bien escrito para quizás niños. Ahí uno empieza a decir, bueno, o lo deja al pasar, pero cuando lo retoma, una vez que uno es mayor, se da cuenta del valor que está detrás de ese texto. Bueno, no es menor que también era uno de los cuentos preferidos o textos preferidos de Jaime Guzmán. Entonces, yo entré a Antoine de Saint-Exupéry por El Principito, que lo leí después en la universidad, lo empecé a masticar mucho más. Es un texto que he leído bastantes veces. Pero eh, concuerdo también en que para poder indagar más en la filosofía que hay detrás de la escritura, yo antes era más apasionado de la poesía, pero cuando empecé a releer a Antoine, me di cuenta que eh, tiene muchos valores a destacar, como por ejemplo el principio el deber como una motivación para la vida. Y no son textos de autoayuda, para nada. Y además también que el comprender su historia también ayuda a poder también entender sus textos. Y es más, a medida que he ido leyendo todas sus obras, que El Principito es una de ellas, yo soy fanático de Tierra de Hombres, que es este texto, eh, lo adquirí hace un tiempo atrás, y yo diría que es la obra más maravillosa de Antoine de Saint-Exupéry, y en gran parte también porque sus textos son una mezcla entre sus vivencias como piloto, como apasionado de la aviación, y también sus pensamientos. Entonces, bueno, parte de la biografía de Antoine es que él a los 4 años también lo marcó el haber perdido a su padre desde niño. Entonces fue criado en un ambiente de mujeres. Eso moldeó en parte su personalidad, ciertamente individualista, pero muy humanista. Llegó, por ejemplo, a escondidas, firmó en su momento de estas anécdotas, firmó por su madre un permiso para que pueda volar alrededor de entre los 10 o los 13 años, y tuvo su primer vuelo en esa época. Él nació en Lyon, en Francia, y cuando vuelve a la casa, en vez de que su madre le pregunte, oye, ¿cómo estuvo el vuelo? Cuéntame un poco más cómo se ven las cosas desde la altura, recordando que en esos años, los años 30, perdón, eso es los años 20, por ahí, eh, no todas las personas tomaban un avión. Entonces, llega y le da una bofetada, entonces lo castigan por haber faltado a la verdad en este sentido, porque firmó por su madre, y eso empieza a marcar también la vida inicial de Antoine, que a los 13 años ya se le registra su primer poema, y que efectivamente lo hizo tras este vuelo en avión. Fue un apasionado del volar. Y bueno, cuando uno ve Lyon, Lyon está cerca de Suiza, en la parte más sur de Francia, y él también bueno, estudió y quiso entrar a la escuela naval, fue rechazado, y posteriormente siempre insistió en querer ser piloto. En Francia en esos tiempos se estaban iniciando los primeros vuelos de transportes de correo. Entonces él ingresó a la, a las, eh, Le Tecor,
que era Letecred, era la empresa de aviones en la cual se hacían vuelos y transportes, y de ahí se llevaban cartas, paquetes, etcétera, a través del desierto del Sahara, a Toulouse, a Barcelona también estuvo experiencias allá, y posteriormente también Antoine estuvo en Argentina. Y ahí es donde, al menos yo conecté mucho con el autor, porque ahí escribe el texto Vuelo Nocturno, en el cual relata la experiencia de los vuelos y la soledad en el transporte hacia Tierra del Fuego. Entonces, las primeras rutas abiertas, tanto de Buenos Aires a Santiago, y así como de Buenos Aires también hacia el sur y Tierra del Fuego, fueron abiertas también por esta empresa Aeropostal. Luego de la primera que les mencioné anteriormente, pasó a Aeropostal y tenía una sede en Buenos Aires, y esta era la que tenía ciertos vuelos. Y ahí relata muy bien esta experiencia de la naturaleza del deber. Por ejemplo, está eh, Rivière en el texto de Vuelo Nocturno, supuestamente el jefe, y es el jefe que no le interesa cuál es el problema de un vuelo. Él lo que le interesaba era que la carta de todos los sueños de la gente y de poder comunicarse de las familias llegase. Entonces, a él le da lo mismo, a este gran jefe tiránico, le da lo mismo lo que pasase, lo que quería era que la carta llegue. Y eso también, en parte, fue moldeando este pensamiento de la naturaleza del deber de Antoine. Y es súper valorable el tema porque fue abriendo distintas rutas. En el texto, por ejemplo, Tierra de Hombres, ahí, que yo encuentro que es un texto maravilloso, insisto, que les invito a leer, ahí se ve el pensamiento de Antoine mucho más profundo en tanto a su experiencia y de lo humanista, de la naturaleza del ser humano, del sentido del deber y también de la amistad. Y ahí uno puede ver, por ejemplo, que al inicio del texto se lo dedica a Guillamé. Guillamé era otro piloto que era muy amigo de él. Cuando él parte siendo piloto, Guillamé lo que hizo fue abrir un mapa y decirle todas las cosas que no estaban en un mapa. Entonces ahí siempre decían, estas son las cosas que a los geógrafos no le interesan, pero son las cosas que nos van a hacer de nuestros vuelos la vida o la guía. Entonces ponían historias, hablaban de que el río, no confíes en esos árboles, porque esos árboles te pueden distorsionar la vista, pero esas montañas pueden darte una parte de vida por si tienes que aterrizar, etc. Y eso llevó a que sean grandes amigos, y eso fue porque le dedicó el texto Antoine a Guillamé, que es Tierra de Hombres. Es muy interesante eso porque hace 3 años atrás tuve la oportunidad de visitar y subir el volcán Maipo. Y el volcán Maipo y esa anécdota de Guillamé es una de las anécdotas más notables de este libro, en el cual Guillamé estuvo 4 días perdido porque capotó su avión cruzando a Santiago por el volcán Maipo. Entonces el volcán Maipo está en la región metropolitana, un poco al sur, ya en el lado con Argentina, en la frontera. Es muy complejo llegar porque es muy lejano, pero este volcán que está solitario es el segundo volcán con la actividad más importante de la historia de la humanidad después de Yellowstone. Y lo tenemos aquí en Chile, Argentina. Y en ese vuelo, cuando cae Guillamé, cuenta la historia de cómo sobrevivió. Y el mismo Antoine de Saint-Exupéry le dice, voy a buscar aquí el pasaje. Bueno, no lo tengo aquí a mano, pero le dice que ni una bestia podría haber sobrevivido a ese evento, caer en la nieve, estar 4 días perdido, sin comer, perdió más de 12 kilos, se salvó de milagro. Y esa fue una de las experiencias que relata aquí. Cuando fui al Maipo y llegué a la cumbre, podía ver o imaginarme en ese estado donde podía haber caído Guillamé cuando capota cerca de la caldera del Maipo que está ahí.
Entonces es muy, muy bonito, muy interesante la lectura de él. De hecho, toca los temas de los miedos. Aquí encontré el pasaje, dice, te juro que ninguna bestia habría sido capaz de hacer lo que yo he hecho. Esta frase, la más noble que yo conozca, esta frase que sitúa al hombre en su verdadero lugar, que lo honra, que restablece las auténticas jerarquías, no se me borraba de la memoria. Y eso lo dijo cuando Antoine viajó a Mendoza y vio que estaba arruinado, no podía ni hablar, pero eso fue lo único que dijo Guillamé en esa experiencia, lo cual la hace muy, muy interesante. Y así, eh, Antoine de Saint-Exupéry escribió El Aviador, Correos del Sur, escribió Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, Piloto de Guerra, y después escribió El Principito una vez que tuvo un accidente en Guatemala, a su amada, a la que se le atribuye ser la Rosa, eh, la conoció en Argentina. Y bueno, después de que los alemanes ocupan Francia, decide irse a Nueva York. Y entre vuelos que está practicando, en Guatemala cae y tiene un accidente. Y ahí es cuando su mujer le dice que se olvide de volar. Y ahí pasa un periodo de tiempo en el cual Antoine de Saint-Exupéry no vuela, pero él siempre lo vio como parte de su naturaleza, el volar, la aventura y el riesgo. Entonces, en ese tiempo fue cuando escribió la maravillosa obra que es El Principito, que es una invitación al pensar alternativo. Recordemos esta parte cuando sale, le dice píntame un cordero y dibuja el aviador, distintos tipos de cordero y el Principito le dice no me gusta ninguno. Y después cuando dibuja una caja, cansado de que no le gustaba nada, dice que eso era lo que quería. Entonces, ese pensar alternativo, muy propio de cuando somos niños, hace también de que los adultos también recuperemos parte de esa creatividad, esa naturaleza de la creatividad que a veces mucho se pierde. Y otra cosa para recalcar, la parte de la aventura, el deber o el sentido de la libertad y la humanidad que está a lo largo de todas sus obras, siempre relacionado con la aviación. Se ve también el tema de los ritos, cómo es de importante para el ser humano también tener ciertos ritos para establecer los lazos de comunicación, de afectividad, y también una crítica que se puede atribuir también al desarrollo de la técnica. Cómo la técnica, así como Heidegger también lo desarrolló en su momento, cómo la técnica sin un sentido nos empieza a deshumanizar. Y eso es algo también interesante que se ve en la naturaleza de Antoine de Saint-Exupéry, en sus obras. Así, por ejemplo, volviendo un poco para ir cerrando también, cuando empieza a aprender de aviación y tiene que volar, y Guillamé le empieza a enseñar, porque era uno de los grandes haces de la aviación francesa, aquí dice, en mismo Tierra de Hombres, dice así, poco a poco la España de mi mapa se transformaba bajo la luz de la lámpara, en un país de cuento de hadas. Yo jalonaba con una cruz los refugios y las trampas, señalaba a aquel campesino, aquellos 30 corderos, aquel riachuelo, colocaba en su lugar exacto a aquella granjera menospreciada por todos los geógrafos. Entonces, es muy interesante eso porque siempre va más allá de una lectura previa mecanicista de la realidad. También tiene reflexiones múltiples sobre Punta Arenas, de sus viajes, la soledad, desde Buenos Aires a Tierra del Fuego. Es muy, 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 muy bonito. De hecho, dice acá, finalmente, un poco antes de Punta Arenas, los últimos cráteres aparecen colmados. Una hierba uniforme abraza con dulzura las sinuosidades de los volcanes. Y para finalizar, quería leerles un pasaje de Vuelo Nocturno, en el cual también habla de que el fracaso es aquel que a los fuertes les hace mejor para crecer en la vida. Entonces dice, los fracasos fortalecen a los fuertes, desgraciadamente con los hombres se juega un juego en el que se cuenta muy poco el verdadero sentido de las cosas. Se gana o se pierde según las apariencias. Entonces,
y uno se haya maniatado por la apariencia del fracaso. Y ahí, en uno de los últimos parajes que les quiero comentar, dice, no pedimos ser eternos, sino que los actos y los objetos no pierdan repentinamente su sentido. Entonces ahí es la importancia de Antoine de Saint-Exupéry, es que la naturaleza humana es la búsqueda del sentido de las cosas. Y eso yo creo que Antoine a lo largo de toda su obra es algo que lo busca, lo indica, lo señala y lo va retratando en distintos personajes, tal como en El Principito retrata a un personaje que es el que calcula, uno que dice que todas las estrellas son de él, el mismo aviador, el zorro, etcétera, pero también en los jefes tiránicos que tenía en Aeropostal o en otras actividades que realizaba. Así que, de parte de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry, siempre ha sido un misterio. Cuando parte un viaje de exploración en la Segunda Guerra, se atribuye que un piloto alemán disparó contra el avión de Antoine de Saint-Exupéry. No se ha confirmado con 100% certeza, pero la teoría más aceptada es aquella, que fue derribado por un caza alemán. Y finalmente, bueno, nos queda recordar su obra, leerlo. Yo creo que hay mucho que rescatar de los textos de Antoine de Saint-Exupéry, sobre todo el último texto que no alcanzó a terminar, que son parte de sus pensamientos, y más que un texto ya de literatura, es un texto, yo diría, más filosófico, que es Ciudadela. Ciudadela es un texto bien extenso, pero en general ya aquí se mete de lleno en el pensamiento humanista que él retrata. Así que una invitación a leerlo, así como leer a Lewis y también a Tolkien, que tienen mucho que decirnos también, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Andrés, y a la Fran y al profesor Alejandro de San Francisco.